Said Badwan, arroba el hombre robot, qué gusto saludarte, bienvenido a los micrófonos de QTF. A ver, ahora que finalmente se están aplicando las vacunas contra el COVID, ¿cómo funcionan las vacunas? ¿Funcionan contra virus, bacterias? A ver, cuéntanos qué sabes. Hola Fer, ¿cómo estás? Pues justamente, ¿no? Nosotros que ya estaríamos esperando este descanso, este dejar atrás todo este tema de esta pandemia que ya nos tiene hartos a todos, ahora que están saliendo las vacunas, pues es importante que todo mundo sepamos en realidad cómo funcionan, si ya vacunados no nos vamos a enfermar o sí, o qué onda con esto, ¿no? Y la verdad es que no hay tanta información, o sea, yo no veo que por ahí estén explicando todas estas cosas y es algo que me preocupa y es algo que me encanta la idea de poder compartir contigo. Curiosamente, o sea, evidentemente lo primero que tenemos que entender es cómo funciona una vacuna. Muchas veces se piensa, sobre todo por vacunas como el tétanos o la rabia, que si ya estás enfermo de algo, te ponen una vacuna y te puedes curar, pero no funciona así. Una vacuna lo que hace es que entrena tu sistema inmunológico para que reconozca esta amenaza externa, esta enfermedad, y entonces se encargue de ella. ¿Ok? Así funcionan todas. ¿Qué pasa con enfermedades como el tétanos o la rabia que después de que estás expuesto a la enfermedad o que crees estarlo, ¿no? Por ejemplo, te muerde un perro o te picas con un clavo oxidado y dices, oh, tengo que irme a vacunar, que son enfermedades que tienen un periodo de incubación largo. O sea, puedes estar incubando tétanos o rabia, hay casos rarísimos, pero hay casos registrados de hasta 4 años de periodo de incubación, ¿no? Y son enfermedades que, pues, en todo ese tiempo, tú con una vacuna, tu sistema inmunológico todavía tiene el tiempo de entrenarse y de atacar a la enfermedad antes de que empiece a desarrollar síntomas. Que un poco voy a hablar primero de estas dos enfermedades porque nos van a servir mucho para entender esto y sobre todo, no por meternos más preocupaciones, ¿no? Pero son enfermedades contra las que probablemente tendríamos que vacunarnos. Por ejemplo, en el caso de la rabia, las personas pensamos que solamente tendríamos que vacunarnos contra la rabia si nos muerde algún animal, por ejemplo, un perro. Pero fíjate que me estoy acordando del caso de Claudia Maza, que es una colaboradora aquí de QTF, que en una visita a Egipto se metió a las cuevas donde estaban los murciélagos y le dio una enfermedad pulmonar y desde entonces tiene que usar oxígeno de vez en cuando y otras cosas y por eso no puede salir por esto, ¿no? Resulta ser que así respirando es otra de las formas en las que nos podríamos contagiar de rabia. Hay dos tipos de rabia, ¿no? La rabia que es esta rabia ansiosa y la rabia que es paralizante, ¿no? La rabia paralítica. Y esa te puedes contagiar respirando. Entonces, muchas veces valdría la pena, ¿no? O no meterse a cuevas donde haya murciélagos o que si estás expuesto a alguno sepas esto y otra que pues te puedas vacunar. La segunda, en el tema del tétanos, justamente dije ahorita lo del clavo oxidado, porque pues es lo que todos pensamos, pero en realidad el tétanos no es un virus, es una bacteria, ¿no? Respondiendo a lo que me preguntabas, que si todas las vacunas eran para virus o cómo funcionaba. Y bueno, el tétanos es una bacteria y generalmente se nos transmite cuando tenemos como alguna herida y tenemos algún contacto físico con esa bacteria, ¿no? Por eso pensamos en clavos y cuando pensamos en clavos oxidados es porque pueden estar sucios en realidad. No es que sea algo que es una enfermedad que surge de que se te meta el óxido de un clavo, ¿no? Es de algo que esté sucio. Y por ejemplo, ¿qué son heridas? Pues casi todo el mundo tiene esto a lo que se le llama comúnmente padrastrillos, que los provoca de hecho un hongo. Si Mm. tiene alguien esos en este momento activos, la forma más probable en la que podrían contagiarse de tétanos es, por ejemplo, teniendo contacto con agua estancada, Fer. Entonces, es más probable que te dé tétanos si te caes de la lancha en el agua de Chapultepec a que si te picas con un clavo oxidado, ¿no? Entonces, si tienes padrastrillos, etcétera, por eso es mejor no tocar el agua estancada, ¿no? Por eso se les llama
estas enfermedades tercermundistas es mucho más raro que en países de primer mundo a la gente le dé tétanos, y es porque no está en contacto, por ejemplo, con agua estancada o en heridas con cosas pues muy sucias, ¿no? Entonces, para que también consideremos esto, y bueno, así funcionan estas vacunas. Después de esto, por el largo periodo de incubación, ¿qué pasa con enfermedades como el COVID? Pues el periodo de incubación no es tan largo. Estas enfermedades te vacunas de forma preventiva porque generalmente cuando manifiestas síntomas, por ejemplo de rabia, que ya le tienes miedo al agua y que no quieres tomar agua, generalmente ya es muy tarde para hacer algo, ¿no? Ya lo más probable es que esa persona desafortunadamente muera y antes de esos síntomas pues ni se entera de tenerla, ¿no? Por eso es que cuando esto pasa es como de vacúnate de inmediato. Con el COVID te enteras rápido, te enteras en unos días, empiezas a manifestar síntomas en unos días y se puede complicar y te puede matar otros días después, como lo hemos visto, ¿no? Es una enfermedad terrible. Y es por esto que se están desarrollando estas vacunas tan de forma apresurada, por así decirlo. Lo que no está mal, o sea, quiero dejar muy en claro que lo mejor es vacunarnos, que si se tiene acceso a poderse vacunar, que uno se vacune. O sea, de hecho, digo, ya se está avanzando a que, por ejemplo, muchos amigos, compañeros, maestros ya están recibiendo sus vacunas acá en México. También desde que Estados Unidos, por ejemplo, abrió esta opción del turismo de vacunas, ¿no? Donde están vacunando extranjeros que van literalmente a vacunarse. Yo me acuerdo que al principio, ¿no? Estaban criticando, no me acuerdo a qué celebridad por haberse ido a vacunar a Estados Unidos, pero porque en ese momento sí era ilegal, o sea, no era como que Estados Unidos lo permitiera y pues sí estaba mal. Pero hoy día Estados Unidos lo permite, entonces yo sé que esto no es una opción a la que todos vayamos a poder tener acceso, ¿no? No todo el mundo tiene los recursos para irse a dar una vuelta a vacunar, pero la verdad es que si no te toca pronto la vacuna y tienes las capacidades de costearte e irte a vacunar, la verdad es que yo lo recomendaría muchísimo porque también entre más personas estemos vacunadas, más protegemos a los demás, ¿no? A personas que no estén vacunadas. Y bueno, ¿a qué iba con esto, no? Aunque estemos vacunados, nos podríamos enfermar, Fer. Sí, Y enfermos eso tenemos que podríamos tenerlo muy contagiar. claro. Porque ¿cómo funcionan las vacunas, no? Como dije, simplemente te hacen saber a tu sistema inmunológico cómo es este virus, por así decirlo, específicamente cómo este virus se une a tus células y le enseñan a combatirlo. Entonces, ¿qué pasa? El virus igual puede entrar, solamente que tu cuerpo empieza a combatirlo. Eso reduce las posibilidades, uno, de que te enfermes gravemente y de que te mueras de una forma muy fea, como les estuve contando, ¿no? Cuando estaba yendo a hospitales a principio de la pandemia. Sí, terrible. Y dos, sí hay una posibilidad, pero más chica, de que justo en esta etapa de incubación, tu cuerpo muy rápido detecte el virus, si estuviste expuesto a muy poquita carga vírica, que también es diferente, ¿no? Como que te tosa en la cara una persona muy enferma y ya en una fase grave del virus, a que respires un aerosol, ¿no? O sea, sí hay distintas, o sea, según la carga vírica a la que estás expuesto, etcétera, y cómo esto se empieza a replicar según la cepa, etcétera, en tu cuerpo, pues hay diversas posibilidades, ¿no? Entonces sí te puede ayudar a que si tu organismo ya está al tanto de esto es COVID, esto nos hace daño, atácalo en cuanto lo veas, pues de que esa enfermedad, o sea, uno, que tu tiempo infeccioso de incubación dure menos y pues que contagies a menos personas. Ahora, hay tres tipos de vacunas actualmente, ¿no? La de ARN mensajero, que serían, por ejemplo, la de Pfizer, la de Biotech o la de Moderna, que son estas vacunas que justamente te hacen edición genética para que encuentres una de las proteínas del coronavirus y la ataques y ya está. ¿Cuál es el problema de estas? O sea, son una tecnología muy nueva, es cara, tiene que estar muy bien congelada, no puedes saber si en algún momento se rompió la cadena de frío y podría no tener efectividad si esto fue lo que pasó. Ya se ha dado cuenta en muchos lugares del mundo que ya vacunaron personas que creen que ya están vacunadas y resulta ser que se rompió la cadena de frío y que no pasó. Entonces, no pensemos si tenemos una vacuna que estamos al 100%, hay que seguir tomando las medidas, seguir poniéndonos cubrebocas, seguir cuidando a las personas que queremos, ¿no? Entonces,
también cómo funcionan las vacunas. Se hacen estudios clínicos para decir qué tan eficientes son, que es que agarran personas, las vacunan, las dejan que en su vida se expongan al virus, después las van revisando periódicamente para ver, ¿te expusiste al virus? ¿Qué te pasó? Sí, no. Pero sabemos que había personas que aún sin vacunas eran asintomáticas y otras que no. Entonces, solo estamos suponiendo, desafortunadamente, Fer, pero bueno, más información en mis redes sociales, @elhombrerobot. Conclusión, si pueden, vacúnense, pero no por eso estamos 100% a salvo, pero aún así ayuda. Muchas gracias, ¿Ya Fer. te vacunaste, mi querido hombre robot? Yo todavía no he podido tener acceso a la vacuna, pero espero que pronto me pueda vacunar. Ahí les grabo algo y se los mando. Ay, te mando un abrazo. Sí, yo espero que ya todos pronto podamos contar con ese requisito, porque bueno, como bien dices, no nos salva de contagiarnos, pero sí nos salva de que sea grave, de que posiblemente acabemos en un hospital, intubados, en fin. Y también depende de qué vacuna. Entonces, bueno, eso ya lo hemos platicado con José Ramón Calvo aquí en QTF, pero agradecemos enormemente tu aportación por el día de hoy. Tus datos, mi querido Said Badwan. Claro que sí, estoy en redes sociales como @elhombrerobot y acabo de subir bastantita información sobre cómo funcionan las vacunas y sobre por qué no generan autismo. Está bueno ese chisme, se los recomiendo. Está bueno el chisme, dice. Te mando un Es que abrazo. literal es chisme de alguien queriendo hacer dinero. Te mando un Hazme el abrazo, favor. Fer. Bueno, hay que informarnos ahí con @el hombre robot, Said Badwan.